El cine es el arte de la ilusión. Una cantidad de imágenes colocadas una tras la otra a una velocidad programada genera la ilusión de movimiento. Al ser proyectadas en una cadena se genera vida. Comprender que el cine se sostiene en esa ilusión permite llevar el truco a mayores dimensiones. Georges Méliès, hombre proveniente del teatro, comprendía que si se modificaban de forma correcta las imágenes utilizadas para simular movimiento en una película, podía generar otras realidades. Mediante maquetas, trucos de cámara y exposición, Méliès logró viajes espaciales, transformaciones y dar vida a objetos inanimados. En 1927 se estrenó el proyecto audiovisual más ambicioso hasta la época. La película que tomó todo lo avanzado, la puesta en escena, decorado y montaje, para explotarlo y demostrar de qué era capaz el nuevo lenguaje que iba a revolucionar el siglo. Metrópolis, estrenada por Fritz Lang en 1927, nace en el auge del expresionismo alemán. La película centra la historia en una gran ciudad universal dividida en dos sectores. El primero es el de los intelectuales, que se encuentran en grandes torres en la superficie. El otro de los obreros, que son gobernados por máquinas en lo subterráneo y alimentan a la ciudad. La idea surge de una imagen clara. La película parte de dos grandes inspiraciones artísticas: la arquitectura de Nueva York y el Art Deco, grandes edificios geométricos, lujosos y novedosos. Nueva York en el día era una ciudad dinámica, sin freno. A la noche, un centro de luces hipnóticas. Esa velocidad, desenfreno y bullicio cambió la mente de Fritz Lang, que vio en la Gran Manzana el futuro de las ciudades. Con esa imagen en mente, Lang debía recrear la ciudad futurista en un estudio. Para simular el efecto de los edificios y máquinas que encierran a los habitantes de la ciudad, Lang recurrió al director de fotografía Eugene Schuftan. Con la idea central de la película siendo las enormes edificaciones, se tuvo que idear efectos visuales que sean capaces de capturar la grandeza. Schuftan acudió, como acostumbraba en sus inicios del cine, al teatro. La ilusión Pepper's Ghost fue una revolución en el teatro del siglo XIX. Consistía en mantener dos espacios en una obra. El primero era el escenario principal donde transcurría la historia. La segunda era una cámara oscura que estaba oculta a los espectadores. Frente al escenario principal había un cristal inclinado a una medida calculada. En el momento que el segundo escenario se iluminaba en lo subterráneo, el cristal reflejaba lo que había en él, superponiendo esa imagen a la del escenario principal. Con ello se generaba la ilusión de la aparición de un fantasma. Tomando esta técnica, Schuftan decidió buscarle una adaptación al lenguaje cinematográfico. El truco que aplicaron en Metrópolis para conseguir los grandes edificios fue filmar un espejo con una pequeña cavidad. Los espejos reflejaban a 45 grados las maquetas hechas a escala de los edificios de la película. Luego, a través de la pequeña cavidad hecha a medida, se colocaban a los actores para que quedaran encuadrados en el lugar deseado. Todo en conjunto formaba la imagen de los edificios y actores en el mismo cuadro, produciendo así la ilusión de una locación real. Este efecto se llamó efecto Schuftan, y su uso en la película se puede apreciar en los planos de la ciudad en la que los vehículos circulan, la pista de carrera o en el templo de Moloch. No solo los espejos hicieron posible la creación futurista de Metrópolis. El gran trabajo en la creación de las maquetas y miniaturas juega un rol primordial. Técnicas como el stop motion, que se usaron para filmar los vehículos entre los edificios, o el uso de la cámara para poder generar puntos de vista subjetivos u oníricos, permitían involucrar al espectador en ese mundo. Otra creación importante fue el robot que tomaría la forma de María, joven de la clase trabajadora que busca justicia de forma pacífica. El robot tiene una acción importante, tomando la figura de María e incitando al desorden de los trabajadores, para así justificar la represión por parte de los gobernantes. Su aparición y figura debía ser significativa. La figura está compuesta de materiales como madera y cartón, junto a detalles metálicos que generaron la figura robótica y futurista. A su vez, la aparición en pantalla se dio con movimientos de luces, inclinación de cámaras y puesta en escena que logró transmitir la conversión del robot en la figura humana. Eso, junto a un juego en el montaje, logró transmitir la innovación y grandeza de la escena. Los efectos especiales y arte de Metrópolis inspiraron a otras películas. El efecto Schuftan fue empleado en la película Blackmail de 1929, dirigida por Alfred Hitchcock. El efecto tuvo sus reinterpretaciones y fue adaptado de otras maneras aplicando nuevas técnicas. También se puede apreciar en escenas de películas de Chaplin o más recientemente El Señor de los Anillos. El robot inspiró a personajes de Star Wars. La gran ciudad es una referencia importante para la creación de un mundo de ciencia ficción en el cine. Ejemplos como la ciudad de Blade Runner, película de 1982, con los grandes edificios y vehículos encerrados en sus figuras laberínticas. Con el avance de la tecnología, algunas de las técnicas fueron reemplazadas por efectos digitales como la pantalla verde, el traqueo o CGI.
Pero la innovación que supuso Metrópolis fue y será un hito en la creación de arte visual para comprender y idear el mundo, sus sentidos y figuras.